Me acuerdo que cuando empecé, yo llevo 23 años va a hacer, es que yo nací en crisis, me tocó la crisis de la construcción, me tocó la otra crisis, me tocó todas las crisis. O sea, no, me acuerdo cuando decía, no, porque la hostelería antes, decir, bueno, pues yo es en lo que he nacido, o sea, he salido de una crisis, hemos entrado en otra, y siempre que he ido a montar un negocio ha sido como, en este momento, con la que está cayendo, y es decir, bueno, es que no hubiese hecho absolutamente nada. La pandemia fue complicada, pero también tuvimos, si algo nos quejamos siempre es que no, en nuestros sectores, que no tenemos tiempo con nuestras familias, que no tenemos... Y llegó un momento que fue como, ahora sí, y disfrutémoslo, y aprovechemos. Fue cuando sacamos los desayunos a domicilio, el proyecto del picnic, fue cuando empezamos con Sardalla, salimos adelante, y el sacar a todo el mundo y sacar ese proyecto, creo que fue la lección más importante, porque fue también donde más conectamos con nuestro cliente. Era como siempre, han venido a nuestras casas, pero es que ahora cuidado que nosotros vamos a entrar a sus casas y nos va ese cliente al que yo le he preparado siempre la servilleta, todo que estuviese limpio, ese cliente ahora me va a abrir la puerta de mi casa, de su casa, en pijama o no en pijama, porque a las 8 de la mañana cuando te entrego un desayuno es un momento muy íntimo, y en momentos muy importantes en donde esa gente que estaba enferma en casa no valía subcontratar el desayuno a domicilio con otras empresas. Teníamos equipo de sobra, entonces fue el momento de ponernos nuestras chaquetillas, nuestros uniformes e ir a repartir a casa a ese cliente. Entonces fue un momento muy bonito. Yo me acuerdo haciendo los repartos, porque yo a mis clientes les prometí por un vídeo que iba a hacer los repartos personalmente, y si algo me han enseñado es que todo lo que prometas lo tienes que cumplir hasta que se te empieza a ir de las manos. Yo me acuerdo de hacer repartos con mi hija en el coche y de llegar a casa de la gente. Yo me acuerdo de clientes, o sea, de estar pasando momentos de soledad y llegar y de verdad verte allí, o sea, de clientes llorando, porque era esa parte que ellos recordaban, como cuando yo te veía, tú estabas al otro lado de la barra y estaba disfrutando, y ahora vienes tú a mi casa. Y fue un momento muy duro, pero fue el momento que más nos conectó con el cliente y que más nos dio esa parte de decir, hey, de todo se sale, ¿sabes? Al final, si no hubiese habido una pandemia, yo no tendría estos proyectos, o sea, así. Pero yo creo que fue la gran crisis, ¿sabes? Igual que hablan de la crisis de los 40 y que te llega la mejor época, fue esa crisis que también te hizo madurar y que me dio mucho. A mí la pandemia me dio mucho. Me quitó mucho, como a tantos, pero me dio mucho.